la crisis del amor, porque vincularse es un bardo. Hola, hola. Hola amigas, ¿cómo andan? Hola a Oli. todos. Bueno, estamos acá nuevamente después de una pausa de la que vamos a hablar en este episodio. Esto es la crisis del amor. Me presento, mi nombre es Victoria Viola. Me encuentran en Instagram como B de Viola. Y a la crisis la encuentran como numeral la crisis del amor porque no tiene Instagram. Yo soy Fabi Villalba y me encuentran en Instagram como fabivillalba.tantra. Y yo soy Yara Vilardebó y me encuentran en Instagram como yara.pulsar. Y hoy vamos a hablar sobre la crisis en los vínculos. Pero antes de hablar de la crisis en los vínculos, quiero usar este espacio para que la gente se entere que por fuera del podcast hacemos cosas mágicas y que me parece bueno que capaz si alguien no sigue a una de nuestros perfiles se entere lo que está sucediendo por fuera del podcast. En mi caso, yo hago consultoría creativa y en este momento tengo 2 clases grabadas, una sobre propósito e inspiración creativa y otra para empezar a hacer tu podcast. Así que bueno, si visitan mi perfil van a encontrar toda la información. ¿Ustedes qué onda? Yo en septiembre, del 5 al 8, voy a estar dando un retiro formativo de sexualidad tántrica que va a hacer en Cortadera, San Luis, cerquita de Merlo. Así que también toda la info está en mi perfil y si no me escriben y les cuento. Bueno, y yo estoy armando después de varios meses de pausa necesaria para mí un nuevo programa que se llama El placer de las guerreras y vamos a estar trabajando sobre vacío y creatividad junto con microdosis. Así que se viene Power, todavía no tengo fecha, pero tiro el sneak preview acá. Qué Sneak cosa, peek. vos tenés un talento para los nombres de los talleres. Ya lo quiero comprar y no sé qué pasa. Muy bien, hoy vamos a hablar de la crisis de los vínculos, un tema que tiró muy acertada y piscianamente Fabi, porque atravesamos una crisis de los vínculos y si yo gestionara las crisis de todos mis vínculos con el éxito que gestionamos esta crisis, no habría guerras en el mundo, quiero decir eso. Venimos Bueno, hablando de sí. que ya desde el primer capítulo, que toda crisis es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de transformación. Y de sinceridad y cosas. Pero empecemos por Fabi, quiero que me cuentes, o Yara, ¿a qué le llamamos crisis? Bueno, yo creo que está buenísimo para mí este episodio de poder hablar y traer también algo de la experiencia, ¿no? Primero, antes de entrar ahí al tema, me gustaría como compartir algo de lo valioso que es la transformación de los vínculos, el poder permitirnos estar en crisis, el poder hacernos cargo de eso. Siento que a mí me inspira un montón o me calienta un montón tener vínculos en donde la atención es posible. O sea, en el sentido de que no idealizar, de que todo siempre tiene que estar bien y de que un proyecto entre 3 amigas tiene que funcionar siempre bien. Digo, 3 es un número complejo además y me parece que está re bueno que nos podamos dar también la posibilidad de decir, che, no es que todo fluye mágicamente y esto que sucede acá no tiene por detrás un montón de complejidades también, ¿no? De desafíos, de tener que ceder en algunas cosas, de tener que parar a escuchar lo que el otro nos está diciendo, ¿no? Como toda esa complejidad de vincularse, ¿no? Que crear también es un proceso de mucha intimidad, siento, ¿no? El crear con otras personas algo y en eso obviamente pasan cosas. Entonces me parece que es re valiente también poder decir, ah, che, tuvimos un conflicto entre nosotras, yo me enojé y dije que me iba a ir de este podcast y, y nos dimos 2 semanas sin hablarnos, que me parece que, bueno, para mí fueron necesarias, además porque estaba con una agenda muy compleja en ese momento, pero me parece que está bueno también, ¿no? Como poder nombrar la crisis y que sea visible, ¿no? Porque si no parece que los vínculos que se sostienen en el tiempo son perfectos siempre. Y la realidad es que no.
La realidad es que es lo opuesto. Igual quiero decir que, a ver, creo que esta crisis pudo ser surfeada con cierta maestría porque por las partes que componen a la crisis. Una parte, por ejemplo, una parte mía supo, o sea, pasó algo muy inédito que fue que Fabi se enojó y yo por primera vez, por una de las primeras veces en mi vida, no me enojé con que se enojen conmigo. Entonces, como que tuve la confianza y también siento que Yara se ubicó en un lugar de, bueno, que es el lugar que siempre dice que ocupó en su vida, que fue como, bueno, voy a ponerme entre medio de estas dos partes y la voluntad de diálogo. Pero la realidad es que para mí fue muy novedoso, más que nada, abrirme a este proceso. Y la frase del orto que me dicen todo el tiempo y detesto y no me sale, que fue soltar. Como que confié. Dije, bueno, estoy acá con dos que saben un montón de crisis. Yo voy a... Digo, en términos de que ustedes la han trabajado, yo tuve 700 millones de crisis en mi vida, pero tengo un problemón que es que siempre me retiro de los lugares implosionándolos. Digamos que hace 5 o 6 años empecé a entender que levantar escombros es mucho más trabajoso que como respirarla. Antes me parecía más sencillo o elegía siempre destruir antes que sostener. Y es un aprendizaje que vengo. Y dije, bueno, en un diálogo interno lo que pensé es como, bueno, voy a entregarme como a los tiempos que, en este caso Fabi, que era la que había decidido irse, traiga. A ver qué... Un poco en el fondo, sospechaba que no era el fin y que íbamos a poder conversar porque sé qué clase de persona sos y cómo dialogas con el mundo. Entonces digo, esta crisis tuvo esa trampita, que no es una trampita en realidad son años de trabajo de cada una, pero tuvo esa trampita de que yo sabía que estaba lidiando con gente que tiene mucho trabajo interno, que siempre va a elegir la, ay, lo digo y lloro, que siempre va a elegir la escucha, creo, o la apertura. Y bueno, no es lo mismo que lidiar con crisis con personas que son un desastre y que sabes que no hay chances de nada. Quería hacer ese spoiler alert porque capaz escuchan esto y dicen, ay, voy a lidiar con la crisis así y después se van contra un muro. Solo quería decir eso. No, igual yo siento algo parecido de como en el momento que me enojé, que me di cuenta que estaba como enojada, que en ese momento me di cuenta que ese enojo era como una acumulación de cosas no dichas quizás a tiempo, pero sí me frené, o sea, como iba a grabar 1000 audios, o sea, grabé un montón de veces como después, no, esto destruye, esto no, como mi audio enojada fue un poco como, bueno, necesito liberar este enojo, pero no voy tipo salir a destruir, ¿no? Y me parece que está re bueno observar eso, cómo a veces en ese enojo que algo nos duele o por lo que sea, ¿no? Que en esa situación a mí algo me tocó algo muy profundo y, o sea, era capaz de matarla a B de Viola y no la tenía cerca, pero también como que siento que sí, todo el trabajo como del vínculo construido y también interno, pude como, bueno, no voy a destruir, cómo es enojarme y marcar que estoy enojada sin ir a destruir a la otra persona, ¿no? Y para mí también fue interesante eso, que hay algo que cuando uno se siente herido, la defensa muchas veces es atacar, ¿no? Y eso claramente no ayuda a resolver ningún conflicto. No ayuda, pero creo que si lo tenés en mente y la persona que tenés del otro lado sentís que vale cruzar ese río, como que lo soporta más. Por supuesto, sin decir bestia, nunca pasó nada, o sea, nadie escaló a un lugar irreversible tampoco. Pero siento que cuando vos entendés que dentro de los enojos se pueden habitar esos colores, digo, y sería muy careta de mi parte, siendo una persona que se ha retirado un montón de espacios destruyéndolos, como no comprender también esa lava volcánica cuando la tengo enfrente. Como que también siento que en ese sentido yo pude como sostener eso porque es una energía con la que dialogo, ¿entendés? No fue como, como dije, bueno, ok, está bien, vamos. Sí, Sí, a yo mí La creo mediadora que levantó la mano. sí, porque un poco de eso quiero hablar, como que creo que hay que esta pregunta sobre que nos hacemos de podemos seguir en vínculo luego de una crisis o a qué le llamamos crisis, creo que tiene mucho que ver la respuesta con cómo aprendimos a gestionar y a habitar tanto nuestra emoción
del enojo como la emoción, el enojo en otras personas. Creo que no es lo mismo cuando tenemos como un mecanismo de defensa, como decía Fabi, de atacar cuando nos sentimos heridas, que siento que vos, Vic, lo tenés como, por ejemplo, mucho más a mano que yo, por ejemplo, que aprendí todo lo contrario. Para mí, como el enojo me llevó mucho tiempo y todavía me lleva tiempo darle lugar adentro mío y poder estar con que una persona esté enojada conmigo sin sentir que entonces se rompió el vínculo, ¿no? Como que durante mucho tiempo yo no soportaba que nadie se enoje conmigo porque para mí eso era sinónimo de que esa persona me iba a abandonar y que ya está, o sea, no iba a estar más en mi vida. Entonces había rápidamente, se desarrolló en mí como este mecanismo de complacer al otro para que no se enoje. Y bueno, y el rol de mediadora que siempre cumplí en mi familia en relación a poder tal vez enojarme por lo que le pasaba a los demás, pero nunca por lo que me pasaba a mí. Entonces estar ahí como mediando entre las partes. Y realmente llegó un punto en el que no es que escondía mi enojo, ni siquiera lo sentía. O sea, para mí fue como mucho trabajo de poder darle lugar a esa emoción de decir, ah, ok, acá está, y dejar como que exista, validarla y empezar a reconocer cuáles eran como las sensaciones corporales mías del enojo, empezar a reconocerlas, porque para mí antes era como, yo no me enojo, o sea, todo está bien, todo es como bueno, todo se puede charlar, todo se puede, ¿no? Es como entonces me parece re importante hablar de eso, porque para mí hoy en día, cómo habito una crisis en un vínculo, habla muchísimo de la sensación de seguridad que yo tengo en ese vínculo y de la sensación de seguridad que tengo adentro mío. Y cuanto más segura me siento en un vínculo, más me permito estar enojada, nombrar el enojo, bancarme que la otra persona esté enojada. Si no hay seguridad, es como que eso para mí no pasa. Entonces, cómo vivimos una crisis habla muchísimo del vínculo en sí mismo, ¿no? Bueno, pero Sí, quiero yo decir siento algo en eso. relación. Ay, perdón. Que a mí también mucho tiempo me costó enojarme y más con una amiga, porque siento que en los vínculos de pareja lo tengo más habilitado, pero con una amiga, como que, ay, ¿cómo le vas a gritar a una amiga? Y creo que Vicky es la tercera amiga a la que le grito, que no fue Me de siento gritar. honrada, gracias. Pero sí también siento que tiene que ver con algo de, no sé, que la otra persona puede tolerar eso, ¿no? Como esa confianza. Y yo siento que eso me trae algo que me gusta, no sé, como que me hace crecer. Algo de, ah, pará, podemos como también hablar en este tono, siendo mujeres y siendo amigas, y sin agredirnos, ¿no? Y violentarnos, obviamente, pero sí No, y algo eso iba a de, decir, vos me gritaste, pero yo no sentí que fue un grito que era como, ¿quién es esta psiquiátrica? Tampoco, porque capaz la claro, gente se no, por supuesto, imagina pero una sí algo de escena. un tono más, che, tipo, estoy enojada y quiero que lo sepas y que se note. Y me parece que eso está bueno, ¿no? Como mujeres, validarnos eso. Y algo de sostener también esa tensión y no salir rápido, ay, no, perdón, me siento culpable, no sé, como que siento que es como, está buenísimo para mí. O sea, la escucho a Fabi, la escucho a Yari y pienso que no sé si esto es real o bueno, podríamos inventarlo ahora. Encuentro una relación entre los tipos de apego y la gestión de las crisis, porque Yari habló de todo un proceso siendo apego evitativo para reconocer su propio enojo y evitarlo. Y yo que tengo apego ansioso, he hecho un proceso muy grande de ver qué hay detrás del enojo, porque es lo que más a mano tengo. Cuando algo me pudre, me enojo. Eh, y me pasa que digo, yo también, cuando vos, Yari, decías, no me quiero enojar porque tengo miedo que el vínculo se rompa, yo lo que siento es, me estoy enojando porque creo que el vínculo se rompe. ¿Se entiende? Claro. Como en realidad el miedo es el mismo, solo que los sistemas de defensa son distintos. Y en mi caso lo que pasa es que en esos enojos en los que muchas veces muerdo banquina, después encima le sumo el tener que reconstruir o perder la razón porque tengo que disculparme porque me calenté. Esa es tipo la historia de mi vida. Como capaz tenía razón o tenía un punto, pero como prendí todo fuego, a nadie le importa el punto, ¿entendés?
Em, y yo he tenido muchas discusiones con amigas. Eh, Discusiones de las que he vuelto y discusiones de las que no volvimos, porque también, digámoslo todo, cuando tocas crisis es un momento de recuento de muertos. O sea, re escorpiana la frase que acabo de decir, pero cuando vos vas a un lugar de crisis es un momento en el que haces un balance. Y decís, che, este vínculo amerita, o sea, quiero cruzar esta crisis y encontrarme del otro lado, o esta crisis viene a hablarme de que hay Total. algo que capaz se agotó, ¿entendés? Y bueno, y en esa situa, que lo hemos hablado en el episodio de amistad, creo que yo llevé, no en este caso claramente, pero en otras crisis con otras amigas, sobre todo de más chica, ahora no, creo que yo llevé las cosas a un lugar de tensión porque no supe irme de otra manera. Era tanto el dolor de encontrarme en vínculo con alguien a quien había adorado y que ya no, eso ya no estaba, que la pudría para irme. A diferencia de con mis vínculos sexoafectivos, creo que la mayoría de mis vínculos sexoafectivos han terminado bien y en armonía. No sé, pensando en todo lo que dijeron recién. Sí, yo creo que es interesante como ver, obvio esto, ¿no? Si atravesar una crisis tiene sentido porque el vínculo realmente nos importa o tiene algo para darnos o tenemos que seguir explorando en ese vínculo porque algo nos trae que no sé, que ahí siento que vienen estas cosas que para mí también son del orden del misterio, ¿no? Como, bueno, ¿por qué nos seguimos vinculando y qué seguimos encontrando en este vínculo que de alguna manera algo nos trae? Más también siento que hay un montón de vínculos que se sostienen solo en crisis, ¿no? Como los vínculos que solo saben estar en la crisis constantemente y que no hay ningún movimiento distinto al estar en constante crisis, ¿no? Y como yo me reconozco que muchas veces o en otros vínculos de mi vida hay algo de esa cosa de siempre estar en conflicto, que siempre haya un problema que me mantenía como vital. Y cuando hace unos años registré eso, como que también fue todo un desafío, ¿no? Empezar a preguntarme, bueno, ¿y qué otras cosas me dan vitalidad que no sea el conflicto? Como el drama, el que el conflicto sea como todo lo que atravesaba mi vida, ¿no? Como yo me acuerdo de una vez levantarme y decir, ay, ¿cuándo me voy a despertar sin pensar en el problema o en el conflicto vincular que estoy teniendo? Y fue todo un trabajo de muchos años salir de ese lugar y encontrar vitalidad en cosas que me sean más Uf, nutritivas que el es que sí, conflicto. lo fuiste Y muy Sí, ahora bien. bueno, siento lo que, hablamos un montón con la falopa, ¿no? Del drama. claro, Y y esta cómo, vez siento que para mí estuvo re bueno algo de me puedo enojar, estoy en un conflicto, pero este conflicto no está, o sea, no ocupa toda mi vida, ¿no? Y mismo después de eso, a los 2 días se murió mi bisabuela. Fue como, bueno, todo esto, como no entrar en algo de la dinámica del drama sino como, bueno, todo esto está pasando y a la vez están pasando otras cosas. Y esto de la construcción de la seguridad interna, siento que nos da más posibilidades, ¿no? Como Eso algo iba a del decir, trabajo. ¿será que estamos madurando? No, porque, digo, no, porque me pongo a pensar que crecí. No, porque digo, resueno con esto que traes, porque yo he tenido en estos últimos tiempos un par de conflictos y no tomaron la totalidad de mi agenda. Y antes sí. Igual siento que no estoy en el lugar que vos estás todavía. Me lo ha dicho más de una vez mi pareja Fran, como no hace falta siempre tener una guerrita. Capaz es ínfima la guerrita, ¿eh? Capaz estoy enojada con, no sé, con el de la dietética porque me cagó con lo que me cobró. No sé, es una huevada. Pero él me dice, no hay que siempre tener como algo que resolver. Y es como, en ese sentido, un poco todavía me pasa, tengo que decirlo. Hay una cosa ahí que, como que, lo que sí estoy tocando, que me triggerió lo que dijiste, es como, todavía tengo una ilusión de perfección en la vida. Como que flasheo que en algún momento voy a llegar a un lugar donde esté como viva, pero en el paraíso. Y estoy empezando a entender que eso no va a pasar, ¿entendés? Dios, qué terrible. ¿Qué ibas a Estamos decir? madurando. sí, creo como varias cosas, que hay algo
para mí, justo lo hablaba ayer con una amiga, me parece súper interesante esto que traes, Vic, de la relación entre cómo gestionamos el conflicto y los tipos de apego. Tenemos un episodio sobre los tipos de apego y más allá de que no queremos caer en cosas muy estereotipadas, sí creo que hay una sabiduría, voy a decir, de los evitativos, que justo lo hablaba ayer con una amiga, que me parece que hay algo, obviamente hay una parte del evitativo que sabemos que no puede estar con el conflicto, ¿no? Como que hay no aprendimos a gestionar el conflicto, entonces hay algo que es como, bueno, tipo me abro, como me abro de acá, o sea, me salgo ante la mínima como tensión, ante el mínimo planteo, ante el mínimo como aparición de emocionalidad del ansioso que está como al lado mío, sea en el vínculo que sea, como que el evitativo rápidamente es como, bueno, esto es demasiado, o sea, no puedo estar con esto y me abro. Eh, y es verdad, pero hay algo como yo que voy a decir a mucha honra, que tengo trabajado mi evitativo bastante. eh, a- hay una sabiduría para mí que puede entenderse como evitativa, más la vivo ahora como algo de la confianza también en el otro, como, como que hay algo de decir, bueno, no tengo que ir al frente todo el tiempo con el conflicto o ir y nombrar todo el tiempo lo que pasa, lo que me pasa, lo que me dolió, sino que hay algo también que puedo como observar en la otra persona, en sus actos y ver también qué es lo que está como haciendo esa persona y no buscar a través del conflicto que esa persona cambie. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero siento que a veces pasa mucho en la gente como que es más ansiosa los vínculos, que es como todo el tiempo quiero nombrar para que el otro cambie algo y me traiga como esa paz interna que yo necesito. Y yo siento que ahí nos perdemos completamente de realmente vincularnos con la persona que tenemos enfrente y no con la proyección de lo que esperamos de esa persona para que me calme como mi lava interna, ¿no? Es, Entonces, ahí aparece como algo evitativo, pero en realidad siento que es muy sabio de decir, bueno, yo me voy a correr un poco, voy a observar a esta persona y también voy a elegir si me vinculo o no me vinculo con lo que es esta persona, sin buscar cambiarla, sin buscar que venga y me diga que tengo razón, sin buscar como, ¿no? Y cómo nos podemos vincular en la diferencia, el famoso también agree to disagree en inglés, ¿no? es igual Acordar una en el delgada línea. desacuerdo, Siento que es una delgada línea porque seguro. yo te escucho y resueno, porque, digo, desde mi apego ansioso siento que lo tengo mucho más laburado en la actualidad con los conflictos que con la afectividad. O sea, me sale mucho más la ansiosa en el momento de la afectividad que en el momento de del conflicto. Pero a mí me pasa que no siempre que en un conflicto digo lo que pienso es porque quiero que el otro sea modificado. Me pasa que en un conflicto digo lo que pienso porque siento que es importante que lo que pienso sea dicho. ¿Entendés? Ay, ¿quieren que les lea algo que traigo de la comunicación no violenta? A ver, Sí. Que es re lindo, que es como un textito que está al inicio del libro de de Rosen Marshall, o no sé bien cuál es el nombre y el apellido de este señor, pero la cuestión es que tiene un desarrollo de una técnica que se llama comunicación no violenta, que para mí hay cosas que están buenísimas, otras que puedo diferir un poco, pero trae un texto que me gusta que dice así: las palabras son ventanas o son paredes. Siento que tus palabras me sentencian, que me juzgan y que me apartan de ti, pero antes de irme, tengo que saber si es eso lo que quieres decirme. Antes de erigirme en mi defensa, antes de hablar herida o asustada, antes de levantar esa pared de palabras, quiero saber si verdaderamente he oído. Las palabras son ventanas o paredes, nos condenan o nos liberan. Ojalá que al hablar o al escuchar resplandezca la luz del amor a través mío. Hay cosas que necesito decir, cosas muy significativas para mí. Si no me expreso claramente con mis palabras, ¿me ayudarás a ser libre?
si te pareció que quise rebajarte, si creíste que no me importabas. Trata de escuchar a través de mis palabras los sentimientos que compartimos. Ruth Bader Meyer. Me encanta. Me parece muy hermoso porque está conectado con esto que le estaba diciendo, que yo, si eso sí es un mantra en mi vida, yo creo que en general uso la comunicación como un puente, también en mi afán y en mi fanatismo y en mi búsqueda incansable de comunicarme. También sé que puedo destruir con lo que digo, como buena escorpiana. Es como mi mamá desde chiquita me decía, esa lengua ese látigo de 7 puntas que tenés por lengua, me lo decía a los 10. Está divino el piropo, pero el margen, eso, o sea, yo pienso y digo, o sea, siempre tuve esa capacidad de construir o destruir con la lengua. Creo que con el tiempo estoy tratando de aprender a construir, pero también, y acá tengo que ver de qué forma lo pongo, porque no quiero sonar soberbia, como que con el tiempo lo que empecé a entender es que no todo el mundo tiene ganas de escuchar lo que yo tengo para decir. ¿Entendés? Como que antes era, bueno, esto es lo que yo quiero decir y vos gestionate. ¿Entendés? Y ahora fue como, bueno, capaz la otra persona no está para esta. ¿Entendés? Y lo que Es que aprendí, eso, perdón, digo esto, como lo que aprendí es que esa intuición y esa observación que antes me hacía destruir con la lengua, ahora la uso para la instancia previa también, que es como, esta persona está para escuchar. Digo, puntualmente en nuestro conflicto, yo dije cosas que sentía, Fabi respondió. Y después cuando yo vi que ya había como algo dicho y que las dos habíamos hablado de nuestra herida, también, no sé si vos lo notaste, Fabi, pero también en ese momento fue como, te quiero, valoro lo que haces, no es eso, no es exactamente eso lo que dije, como démosle un tiempo también para que podamos repasar cada una qué quiso decir, porque a veces también pasa que en un conflicto la otra persona no escucha lo que vos querés decir, ya decodificó algo de lo que dijiste y se queda en esa. es que me parece que por eso digo la traía esto de poder ver a la otra persona que tengo enfrente, que obviamente no estoy haciendo apología de no hablar. De hecho, nosotras digo algo como que pasa siempre off the record entre Vic y yo, que ella me enseña a mí a hablar y comunicar y yo le enseño a ella a guardar silencio y como dar espacio a lo que ella siente y a lo que siente la otra persona. Como que siento que es encontrar la alquimia, ¿no? De esos dos movimientos entre lo que yo necesito decir y poder ver a la otra persona realmente, porque si no es siempre lo que yo necesito, lo que yo tengo para decir mi verdad, y es como, bueno, pará, ¿y con quién te estás relacionando? Como realmente la persona que tenés enfrente está en el momento para recibir eso. Y realmente hacernos una pregunta súper honesta de qué estamos buscando cuando nombramos, ¿no? Como que a veces esto que vos decís, Vic, no necesito que la otra persona cambie, sino nombrar lo que yo necesito, pero a veces siento que hay como un deseo escondido de que en realidad el otro cambie y me dé la O se razón dé y como cuenta, que no lo claro. quiero, o se dé cuenta. Y hay algo Para en mí hay ese algo de, conflicto que es re difícil decir, che, que el otro tenga su verdad, yo tengo mi verdad y no se va a dar cuenta y por eso estamos en conflicto. Como que sostener esa tensión es re difícil. ¿Sabés qué para mí pienso? siempre hay algo también de, perdón, de la razón, ¿no? Como en las crisis y en las discusiones, siempre está algo de esto de tener la razón y hay algo de tener la palabra, que para mí es muy como muy fina la línea de cómo es yo expongo mi verdad o doy mi opinión o doy mi palabra, mi voz, pero estoy reabierta en eso que digo, a que hay otras visiones del mundo. O sea, esto nos cuesta a todos, siento, ¿no? Y a todas, como algo de cómo es entender que hay otras lógicas, otras formas de comprender el mundo, otras formas de existencia tan diferentes a la nuestra
que tener la razón, o sea, no existe el tener la razón en el fondo, ¿no? Como Es la que verdad Claro, objetiva es como muy compleja de poder es exacto. muy como... subjetivo. Mi vieja siempre desde chica me decía, ¿querés tener la razón o querés tener salud? Como que obsesionada. Claro. Digo, y ahora, no sé si es que porque tomé caña de ruda, de golpe siento como si hubiera tomado micro, es muy picante la caña de ruda en ayunas, y de golpe digo, como que miro para atrás y pienso las incansables veces que yo le dije, por ejemplo, a mi viejo lo que sentía, porque era como yo tengo que decir lo que siento. Aunque vos no escuches nada de esto, que el 95% de las veces, por lo menos mi sensación fue que no me escuchó, y digo, bueno, alto maestro, ¿no? Porque también me mandó esa enseñanza, como yo tuve que atravesar ese camino de decir, bueno, no importa cuán clara, no importa cuán dúctil sea yo con las palabras, si el otro no está abierto a eso, no va a importar. Y en un momento Fabi dijo algo que lo dejé que quedó atrás, pero lo quiero retomar porque lo escribí acá. Hay una cuenta de Instagram que a mí me re gusta, que la compartimos varias veces, que se llama Softcore Trauma, que es una mina que hace, mina o no sé en realidad, si es una persona no binaria, nunca le vi la cara. Hace memes muy lindos con gatitos y animalitos sobre vínculos. Y el otro día hizo un carrete que me re gustó, que hablaba de si en un vínculo no te sentís triguereada o traduzcámoslo porque varias veces me retaron porque decimos triguereada y la gente no sabe que es como detonada, disparada, Gatillada. gatillada. Si en un vínculo no te sentís gatillada, entonces ¿qué haces en ese vínculo? Era un poco la idea. Y digo, el feminismo nos trajo algo que nos fuimos al carajo como feministas, me hago cargo, de el amor no duele, que siento que fue necesario en ese momento porque había un montón de violencia sumergida y las mujeres y personas sociabilizadas como mujeres estábamos naturalizando violencia, pero el amor sí duele, y cuando digo amor no hablo solo de sexo efectivamente, hablo de todo tipo de amor, amor filial, amor amistoso, cualquier vínculo afectivo. El amor sí duele, y las amistades que yo más atesoro son las que me han hackeado, como que me hicieron cuestionarme quién soy y me hicieron como modificar mis prácticas o dialogar con mi esencia. Digo, mis amigas que no me han hackeado, por H o por B, generalmente son personas con las que comparto cosas más. Re que están escuchando y dicen, ay, nunca me peleé con ella, no me quiere. No, pero digo, hackear no solamente en términos de pelear. Si la persona no te gatilla de alguna forma, yo siento que hay algo ahí evolutivo que no está pasando. ¿Es muy escorpiano lo que digo? No, yo creo que el vínculo nos permite ampliar nuestra visión del mundo. O sea, si no, no nos como que hay algo del otro, que el otro con su deseo ya nos Exacto. hackea, porque el otro es un ser deseante y tiene una forma de ser que no es la misma. Y esto, ¿no? Como ya las palabras nos separan y para encontrarnos hay que hacer todo un movimiento y una apertura, esto, a dejar de tener la razón y para poder escuchar al otro. Yo justo hoy, antes de este episodio, tuve un conflicto con el padre de mi hijo, para variar, y como, no sé, una persona que conozco hace tantos años, con la que me vinculo hace tantos años, y veo cómo en el lenguaje hay una comunicación, como que él dice una cosa y yo escucho una, y yo digo una cosa con una intención, y él escucha otra, y todo el tiempo que nos lleva como a desarmar, no, pero lo que yo te estoy intentando decir es esto, y entonces, ok, bueno, yo lo que te entendí es esto, entonces reacciono así, ¿no? Como toda una cosa de tratar de escuchar, lo que valoro siempre de este vínculo es eso, ¿no? Como esa apertura, no, pará, o sea, no quiero como ir a imponer lo que yo digo y que vos veas o quedarme en este estado, sino como, bueno, a ver, ¿cómo me abro a tratar de entender lo que vos me estás diciendo? Y del otro lado hay el mismo movimiento. Y yo siento que ahí hay una clave, ¿no? Y que implica un crecimiento, una apertura, una transformación, ¿no? Y un dejar de todo el tiempo reafirmar que lo que yo creo está bien. Yo siento que los vínculos nos traen eso, ¿no? Bueno, sí, está bien para mí en este contexto, en donde vivo, con mis ideales, con mis creencias, y para otra persona lo que está bien o lo que debe ser o cómo es o cómo lo vive es totalmente otra cosa. Y ahí hay A como veces las dos crecimiento, cosas, siento. a veces las dos cosas están bien. Como, Claro, por eso claro. digo, Yo pero por eso siento que en digo que es nuestro que, conflicto, ponele,
Siento que las dos teníamos un punto, las dos teníamos razón. Y lo que es interesante, yendo como a la praxis, fue que no solo pudimos juntarnos a hablar de eso, sino que buscamos mecanismos para que a futuro eso pueda ser sostenido de otra manera, ¿no? Que es lo que lo diferencia de cuando hay conflictos y entramos en la falopita de conflicto, conflicto, conflicto. Digo, porque posiblemente vuelvan a haber conflictos, porque somos tres personas, con una agenda abultada, un proyecto creativo, disparando para Sí, como diferentes que también lados. el conflicto habla como de necesidades que no están satisfechas, ¿no? En el vínculo. Entonces, o de la percepción, bueno, que al final es lo mismo de una necesidad no satisfecha. Entonces, si te haces la pregunta de, bueno, me interesa seguir sosteniendo, seguir nutriendo este vínculo, ¿cómo puedo hacer para que las necesidades de la otra persona estén satisfechas y las mías también? Y es como una negociación, ¿no? Que al final todo vínculo es una negociación de posibilidades, de deseos, de proyecciones, de planes. Eh, Me parece que en ese sentido hay muchos vínculos que se sostienen todo el tiempo en la crisis porque también es como lo único que hay, ¿no? Como que en realidad no hay encuentro, o sea, no tiene nada más que ese tire y afloje constante del drama. Y creo que hay mucha gente que en vez de soltar, como decía Vic, de, bueno, suelto y dejo lugar a que el vínculo mismo aparezca o la persona que tengo enfrente aparezca, hay algo de no, estoy todo el tiempo en conflicto, estoy todo el tiempo en demanda, en reclamo, porque me da miedo también ese vacío que pueda aparecer, ¿no? Como Sí, lo si que pasa dejo es que lugar, si dejo espacio. ese vacío es tremendo. O sea, para mí, yo que vengo de ahí, siento que realmente es muy valiente animarse a salirse de esa rueda, entrar en el vacío, que vínculos se caigan un montón y quedarte con algo de, ay, entonces, tipo, ¿quién soy? ¿Qué más hay? Como es una reconstrucción muy profunda, digo, para quienes nos escuchan y viven en esas dinámicas que es más frecuente de lo que pensamos. Parece que hay que, digo esto, ¿no? Las crianzas muchas veces son en esos contextos y es lo que hemos naturalizado como forma de vida. También Entonces, siento que hay momentos, ¿no? Como, digo, así como hoy en día encuentro mucho goce en que mis vínculos, sobre todo mis vínculos de amistad hoy en día, encuentro que son todos muy nutritivos, como que tengo muy poca paciencia para lo que no siento que me nutre, como una paja. Pero también siento que esa paja, para no abonar a vínculos que ya siento que no me nutren, vino de mucho tiempo en la juventud de estar en lugares que qué carajo haces ahí, baby. Como hay algo en la juventud, como de guerrear sin pensar tanto, se me viene como Aries, ¿viste? Algo como del inicio, que es como que el caballo no se cansa. Y ahora es como que le empiezo a encontrar una vuelta, pero bueno, sí, vos decís en las crianzas y pienso, bueno, sí, hay un desafío adicional cuando vos te criaste en un espacio con conflicto, porque eso se vuelve la forma vincular. Hay doble desafío para salirse de ahí. y creo algo en lo que decía Yari, ¿no? Como de, bueno, cómo se cubren las necesidades en los vínculos. También, no sé, como yo vengo cuestionando un poco algo de eso, de si los vínculos realmente satisfacen nuestras necesidades, están para satisfacer nuestras necesidades o no. Yo siento que, por ejemplo, en el vínculo con Vicky, no nos satisfacemos necesidades. O sea, yo las necesidades de Vicky no las puedo cumplir. No puedo estar más en desacuerdo con lo que estás diciendo, como fuertemente en desacuerdo con lo que acabas de decir. Siento que me Pero hay, resatisfaces necesidades, fuertemente, yo desde la siento. sabiduría, desde el tiempo, desde la paciencia, desde la mirada blanda del mundo, desde una Claro, mirada disruptiva de lo que pero me eso es lo que traes. lo que nos encuentra. Siento que no son las necesidades cuando digo esto, ¿no? De los tiempos, de los ritmos, como algo de, bueno, de cuando vos me necesitas o tu forma de necesitar, yo no puedo responder al tiempo
como que te No, respondo pero sí yo sí 5 días después. fui testigo y mediadora de dos polos opuestos en cómo gestionar el tiempo y la comunicación, que son ustedes dos. Yo tal vez esté en el medio. Entonces, aparte, con mi rol de mediadora, y las vi a las dos de buscar maneras de, bueno, ok, si vos necesitas esto, a ver cómo yo me puedo mover un poco por fuera de mi zona, entre comillas, de confort y natural para poder darte algo de eso que vos necesitas. No vi a ninguna de las dos decir, bueno, esto es lo que soy yo, take it or leave it, como, No, no, como No, que no no, vi además de eso. eso, siento que no puedo hablar por cómo yo cumplo tus necesidades, porque eso lo sabes vos, pero yo siento que no todas las necesidades son explícitas. Como que hay vínculos que nutren una parte de una que no tiene que ver con lo que una pide, sino con lo que simplemente el vínculo da. ¿Entendés? claro, pero bueno, eso es lo que pero a eso iba, como que para mí hay algo también de, como un discurso de que tengo que satisfacer a ver cuáles son mis necesidades y entonces esta persona tiene que cumplir con mis necesidades. Los vínculos nos traen cosas a veces que no están dentro de esas listas de lo que creemos que son nuestras necesidades, nos expanden, no sé, como algo de la atracción y el magnetismo que hay en los vínculos, que no están en el orden, como no es tan lineal ni tan lógico como, bueno, entonces Vicky me da esto y entonces Yara me da esto otro y entonces sí, bueno, no sé, como una negociación o un contrato en esos términos. Yo siento que ahí algo de lo que me trae la experiencia de compartir, de estar y la sensación, no sé, corporal, emocional, psíquica de cuando nos encontramos o con ustedes o con otras personas, que me da algo de, bueno, acá sí, ¿no? En relación a otros vínculos en donde la sensación es solo estrés, solo, ¿no? Digo, Es que hay para mí vínculos es que... eso, amiga. Para mí lo describís así, que muy pisciana, con la cual puedo resonar, pues tengo mucha agua. Y digo, para mí hay algo de los vínculos que es como el arte. ¿Te pasa o no te pasa? Como que hay una vibración o no. Cuando yo hablo de que yo necesito que los vínculos me nutran, no es necesariamente, lo quiero aclarar por si se malinterpretó, no es que tengo una lista de requerimientos y si no los cumplí, tiene que ver con ¿me voy llena o me voy vacía? Y no con llena quiero tampoco hablar de extractivismo, es una sensación en el chakra del pecho, ¿no? Es una sensación como de, me expande, o sea, me fui de acá expandida o me estoy yendo de acá contraída. Eso sí es con algo con lo que yo ya no negocio. Una cosa es cambiar actitudes o situaciones para encontrarme en el medio con alguien y otra cosa es cuando sentís que el otro te está pidiendo que te recortes. ¿Se entiende la diferencia? Digo, Sí, porque... claro, es que por eso lo decía, no lo decía por vos precisamente, o sea, sino que digo, hoy hay algo muy consumista también y muy capitalista de, bueno, como que el otro tiene que satisfacer tu deseo y necesidad y si no, chau, recorte, ¿no? Y que también termina siendo como muy desconectado de la corporalidad, del mundo material digo, de la materia, de entender que somos cuerpos, que hay algo que de sensación y sí, sensaciones que son no tan traducibles a la palabra, al lenguaje entendible por Bueno, pero ves el que intelecto. esto que vos estás No, desarrollando tiene un nivel de elevación que siento que hay gente que no lee su propia emocionalidad y que ahí es donde se empieza a armar el menjunje. Hay gente que no está tan Claro, en por eso, que contacto pero con creo su que bueno, ahí necesidad. está, creo que ahí está también lo que hablábamos antes de la posibilidad de ver a la otredad, ¿no? Y no siempre ver el mundo desde mis propios ojos y encapricharme en eso, ¿no? Y como poder ver al otro y también preguntarnos, como para mí también vincularse es un arte, ni hablar, y hay algo con todos los vínculos, estoy re de acuerdo con lo que traes, Vic, de hay una magia o no. ¿Viste? Como, es como, por eso a veces el reclamo del amor también es como rarísimo, ¿viste? Porque es como, bueno, no sé, ¿viste? O te pasa o no te pasa, o el reclamo del tiempo, no sé, hay como, para mí también es encontrar en esa comunicación, en esa negociación,
perdón mi tierra, trayendo acá como la negociación y la fluidez y el arte en ese encuentro, pero creo que tiene mucho que ver con poder ver a quién tengo enfrente como una otredad con toda su cosmovisión y también aceptarla, ¿no? O no. Digo, cada uno elegirá cómo puedo aceptar esto que es esta persona o voy a estar en una constante guerra y conflicto porque no me está dando eso que yo necesito. O sea, ¿me No, y puedo quiero, vincular sí. con esa otra edad o no? Como, Y y hay siento que hay ahí como un algo. arte mismo en eso, como en ese equilibrio, sin borrarme yo por completo, pero sin borrar al otro Eso tampoco, iba a ¿no? decir, siento que hubo algo como para ir cerrando en la gestión de nuestro conflicto que fue muy maravilloso, que creo que lo escuché también en una canción de Shakira que ahora no lo puedo, no la puedo citar, pero algo de si tuve un conflicto con alguien y voy a tender la mano a ese otro alguien para reconstruir, llevo ofrendas, ¿no? Hubo guerra, te llevo una ofrenda. En términos de qué fue lo que yo pude en mi recuento de muertos, ¿qué fue lo que yo pude leer de mí misma también? Como, y disculparme o abrirme a, che, pasó esto, perdón por esto que yo hice, que siento que fue lo que pasó cuando nosotras hablamos. Fabi abrió palabra como trayendo lo que sentía, pero también con una claridad de en qué podía haber, no sé si pifiado, pero haberme hecho sentir mal a mí y yo la contraparte. Porque pasa mucho también que la gente piensa que tender a palabra es simplemente volver a revisar lo que fue el conflicto sin ningún tipo de análisis de su parte en eso. Y ahí es muy difícil, ¿no? Como también hay que poder abrirse como, como con el corazón en la mano y decir, che, siento que esto que hice no estuvo bueno, no sé cuán factible es que lo cambie, capaz no lo pueda cambiar, capaz tengamos que encontrar una forma de dialogar con esto que somos, pero veo que esto de mí te hizo doler. Siento que también hay una llave para reparar cosas. Hay mucha gente que simplemente piensa Y que ahí porque abrió creo la que boca resolvió y no es así. total, y ahí creo que hay un elemento muy clave que es el tiempo y el silencio como elementos ahí muy importantes en la comunicación. Creo que el tiempo y el silencio también comunican y dan lugar a que podamos reflexionar, porque si hablamos todo el tiempo, todos los días, sin darnos un espacio íntimo a reflexionar, siempre vamos a estar hablando de lo mismo desde la misma perspectiva y sin ningún tipo de profundidad o reflexión. Sí, para mí es re clave el tiempo también porque deja que algo de la emoción pueda bajar, ¿no? Como que la emoción en ese momento era enojo. Después Yara me habló y yo le dije, la quiero matar, solo la quiero putear a Vicky. Y si hubiera seguido solo, o sea, no podía otra cosa. Como que realmente Claro. necesitaba bajar la emoción, dejar que eso circule, transitarlo para poder decir otra cosa. Porque si no, lo único que tenía para decir en ese momento era como, ¿no? Y siento que también como una clave que para mí por ahí puedo ser polémica en esto que digo, y justo vamos a cerrar, pero también no querer como decirle todo a esa persona con la que estoy en conflicto, porque por ahí yo enojada puedo Mal. agarrar y decirle algo de lo que me pasa a otro ser que no tiene nada que ver y desagotar esa energía para poder hablar con más claridad, ¿no? Como que si estoy en conflicto con alguien y no me voy a ir a alimentar eso diciéndole un montón de cosas a ese alguien. Por ahí puedo habitar otros espacios o ir a terapia y ocupar ese espacio para poder desagotar esa energía y realmente si quiero y tengo intención de hablar con la otra persona y encontrar un punto en común o cerrar o lo que sea, hacerlo desde otro lugar, ¿no? Como no en en la cima del Obvio, porque Everest. ahí viene la revisión y el otro no es un depositario de tu caca, tipo, que es algo Obvio. que me tomó un tiempo entender. Digo, es importante eso también. Bueno, amigas, qué hermoso. Yo no tengo nada más para decir, creo. ¿Quieren agregar algo más? No, eso, No. que gracias. Me gusta Gracias. que hablemos de esto y que sigamos Las y que quiero. nos puteen también. De Me cada tanto gustó. una puteadita viene bien. Y a seguir, Una puteadita y a puteadita y a seguir. seguir. Falta la de Yara, falta la de Yara. El día que Yara nos putea a nosotras dos. Para mí, Yara a veces me dice, no, amiga, perdóname, pero siento que no tenés razón y digo, opa, opa, Sí, opa, vamos a valorar este no. eso de verdad, es verdad. Te digo, te digo. Bueno, las Bueno, quiero. Adiós. Bueno, gracias a adiós. todos por Gracias a llegar hasta todos. acá.